los representantes de los trabajadores tienen hoy, lo tuvieron siempre por supuesto, pero tienen hoy sobre todo un gran compromiso, como yo decía recién, de pasar del estado de esclavitud al estado de libertad, lo que no es fácil. Y creo que también existe hoy un estado de esclavitud en los trabajadores, sean activos, sean desocupados, sean jubilados. ¿Ustedes coinciden con esto? Yo creo que, como decías vos, cada hombre es responsable de lo que le pasa en las circunstancias históricas que le toca vivir. Hoy la responsabilidad de la dirigencia gremial está esencialmente en defender la precariedad y el momento de zozobra que están viviendo muchísimos trabajadores a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y eso exige un montón de actitudes que de alguna manera se están empezando a aflorar. Este tema de la unidad del movimiento obrero que está tan en boga ahora, también tiene que ver mucho con la responsabilidad en el momento histórico, digamos. Vos me preguntás si los trabajadores son esclavos. Yo creo que todos somos esclavos de algo, todos tenemos una cadena de algo. Ahora también, como todo esclavo, queremos ser libres. Y en este caso a la dirigencia gremial le corresponde conducir estos procesos a la libertad. ¿A la libertad de qué? A la libertad de la precarización laboral, a la libertad de no sentirse siempre presos de la posibilidad de la pérdida del trabajo, a la libertad de no sentir que se lleva una vida indigna porque no se gana un salario justo, pero esencialmente a la libertad de sentirse integrada en una sociedad que te permite desarrollarte. La crisis te lleva puesta la posibilidad de desarrollarte, a vos y a tu familia. Los sindicatos estamos para defender a los trabajadores de esa crisis. Y los dirigentes gremiales en este momento somos los que tenemos que encabezar el proceso de transformación y resistencia a partir de la crisis que estamos pasando. Esta pregunta que voy a hacer ahora se la hago a Alberto Boto. No es fácil la respuesta, tal vez. Pero bueno, yo no me lo puedo callar. Martín Lucero habla de la responsabilidad que le toca a los dirigentes gremiales, pero hay dirigentes gremiales que no están, en mi opinión, me puedo equivocar, a la altura de las circunstancias. Sobre todo dirigentes gremiales que tienen su asiento en Buenos Aires. Coincido totalmente con lo que recién expresaba Martín. Obviamente eso se ve, y se ve fundamentalmente en los trabajadores, ¿no? Hay una gran crisis de representatividad. A tal punto que la semana que viene va a haber una convocatoria y en el seno de nuestro gremio ha habido un gran debate al respecto y hay un pensamiento y un posicionamiento claro. Nosotros, toda medida que tienda a unir al movimiento obrero, la vamos a celebrar sin ningún lugar a dudas, que es algo que va en el sentido, por lo menos, que nosotros queremos. Ahora, sin dudas, que quienes están hoy al frente de la CGT no pueden ocupar el rol de ser los conductores de esa CGT, por lo menos desde nuestra visión. Y vos lo decías bien recién, eso se percibe en los trabajadores, porque es el debate diario. Nosotros lo tenemos en nuestras bases, nosotros que estamos cerca de los compañeros, es un tema de debate diario. Realmente no estamos viendo una respuesta clara a la principal problemática que hay hoy, o por lo menos contundente, ¿no? Que es el tema de los despidos. No hay reacción. Y bueno, vemos que hay algunas intenciones de generar alguna norma que fue refutada inclusive por el presidente de la Nación acerca de generar una norma legislativa que trate de impedir los despidos. Según el presidente dice que es una norma vieja y que eso va a terminar generando más despido todavía, algo que ilógico desde todo punto de vista. Pero creo que acá nosotros, como organizaciones obreras, tenemos que decir claramente que un trabajador no puede esperar tampoco tiempos legislativos. La norma está bien, en definitiva puede ayudar a las circunstancias. Pero acá lo que se necesita es una reacción contundente y rápida del movimiento obrero, porque un trabajador que hoy pierde su trabajo está pensando que a fin de mes o no le puede dar de comer a sus chicos, no los puede mandar al colegio, no los puede vestir. Y ese es quizás el principal desafío.
Después, obviamente, hay un montón de cuestiones más dentro de una agenda gremial que dentro del movimiento sindical rosarino también nosotros le hemos planteado como temas importantes. Pero que sin ningún lugar a dudas, hoy, la excluyente es el tema de los despidos, el tema de las suspensiones. Lo que está ocurriendo acá en la región verdaderamente es muy preocupante. Acá están cayendo todos los días puestos de trabajo a mansalva y por ahí nosotros vemos como que ese tipo de información no llega con claridad y hacia la sociedad, ¿no es cierto?, con la masividad que uno pretendería que eso sucediese así, ¿no? Así que, bueno, sin duda, las instituciones tenemos un rol fundamental. Y bueno, acá nosotros en Rosario, entendiendo eso, hemos tenido un despertar temprano del movimiento sindical. Pues nosotros de hecho lo venimos haciendo. Y creemos nosotros que es por estar cerca de nuestros compañeros interpretando ese sentimiento. Y fundamentalmente interpretando esa necesidad. Sebastián, uno de los problemas que atraviesa toda la sociedad argentina, no solamente los trabajadores, sino los pequeños comerciantes, profesionales, jubilados, es la inflación y es el aumento de precios, yo diría escandaloso, en productos que son necesarios para la vida. Hablo de los alimentos, de la canasta familiar. El Sindicato de Empleados de Comercio ha hecho un relevamiento y un trabajo respecto de esto, respecto de los precios. ¿Cuánta es la responsabilidad del gobierno y cuánta es la responsabilidad de los empresarios en esto que yo llamo un abuso? Sí, la responsabilidad creo que pasa primero por el Estado. Nosotros desde que asumimos hace 3 años la conducción del sindicato, una de las principales cuestiones que hemos planteado, por tener acceso también a los precios de costo que manejan las grandes cadenas de supermercados, que son las que distribuyen masivamente los productos de primera necesidad de la canasta básica, ya veníamos denunciando que había remarcaciones que por lo general superan el 50%, hasta llegar a casos irrisorios como el 300%. Y nosotros lo denunciábamos en relación a que estas mismas cadenas en sus casas centrales en Europa remarcaban un 7%. Nosotros en esos informes, que en realidad de mayo del año pasado, del 2014 hasta el de diciembre, cada vez se ensancha más la brecha de rentabilidad de los supermercados entre el precio de costo y el precio de venta. Nosotros nos parece que es un problema de soberanía alimenticia que tienen la población, la mayoría de la población, pero la mayoría de la población son los trabajadores y el movimiento obrero, y denunciábamos esto, de que era muy difícil que las paritarias y el poder adquisitivo del salario de los trabajadores se mantenga o se acrecente si no se controlaba esto de la remarcación de los alimentos, ¿no? En ese sentido tuvimos algunos contactos con la Secretaría de Comercio el año pasado y ellos nos confesaron la dificultad de poder controlar estos precios monopólicos que manejan las grandes cadenas. ¿Gobierno anterior o gobierno actual? El gobierno anterior. El gobierno anterior. Con este gobierno directamente nosotros creemos que hubo una señal como de que se hiciera lo que quisiera con los precios, eso se demostró. Después hubo algunas declaraciones en ese sentido, como que se iban a tomar algunas medidas, pero en realidad creemos que no lo hicieron y no tienen la capacidad, porque inclusive algunos funcionarios de este gobierno están de los dos lados del mostrador, o sea, los mismos ministros o secretarios que tienen que controlar que esto no ocurra vienen de las entrañas de las empresas que lo provocan, o ya sea en el sector de la energético, en el sector también de supermercadismo, han entrado muchos directivos a nivel nacional de la gran empresa directamente a estar en el gobierno, ¿no? Creemos que una problemática que incluso no viene de ahora, viene de la década del 50, ya Perón en un famoso discurso lo había planteado, el tema de que no había moral y ética en estos grupos de empresarios que subían los precios indiscriminadamente de los productos. Después también
en los famosos programas de Huerta Grande, de La Falda, también se planteaba el tema de la inflación, así que es un problema recurrente de los trabajadores que en un momento, con algún gobierno que vuelva de sesgo popular, lo vamos a tener que volver a plantear, ¿no? Una de las preocupaciones de todos los trabajadores, por supuesto de ustedes, es el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias que en realidad es un impuesto al trabajo, esto está claro. La pregunta es la siguiente. Cristina Fernández de Kirchner tuvo la oportunidad de derogar, o por lo menos modificar la escala del impuesto a las ganancias, se fue y no lo hizo. Este gobierno actual adoptó una medida que es una verdad relativa y como toda verdad relativa es una mentira. Esto yo lo digo, me hago cargo de lo que digo porque realmente lo siento así. Dijo, bueno, hasta 30.000 pesos, hasta sueldos de 30.000 pesos no se va a cobrar el impuesto. Pero paradójicamente deroga un decreto y resulta que terminan pagando más impuestos a las ganancias, no solamente trabajadores activos, sino también jubilados. Yo digo, me parece que hay una corresponsabilidad en esto del gobierno anterior y del gobierno actual. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes en ese sentido? Hay una deuda. Hay una deuda con los trabajadores. Todos los gremios han sido siempre muy orgánicos y muy coherentes en plantear de que el impuesto a las ganancias era en realidad un impuesto al trabajo. Digamos, el concepto de impuesto al trabajo es una imposición de los gremios, es una imposición en la agenda de los medios que generan los gremios. Ahora, es muy distinta la situación del contexto del gobierno anterior con este. A ver. El gobierno anterior tenía una política tributaria que nosotros entendíamos podía modificarse en favor de cobrarle más a los poderosos y con ese dinero que se le cobraba más a los poderosos sobre un montón de actividades que no estaban grabadas, dejar de cobrarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores. ¿Por qué? Porque quería un Estado más amplio que pudiera tener más riqueza para distribuir. Este gobierno no piensa lo mismo. Evidentemente este gobierno ha tomado una política de sacarle impuesto a todos los poderosos y dejar el impuesto a las ganancias. Entonces, como es un Estado que no quiere distribuir la riqueza, posiblemente le saque el impuesto a las ganancias de los trabajadores. ¿Por qué? Porque quiere un Estado mínimo. Ahora, en ese contexto va a agravar la crisis de los sectores populares y va a agravar la crisis de los mismos trabajadores. Entonces, el planteo del gobierno actual es: los trabajadores queremos que nos saquen el impuesto a las ganancias, pero seguimos queriendo que los que más puedan, más aporten. Entonces, basta de desgravación a las mineras, basta de quitarle retención a los sectores agroexportadores, basta de desregular todo el mercado de productos primarios que van hacia afuera, porque lo de la inflación tiene mucho que ver con la liberación que se ha realizado de impuestos a los sectores que pueden exportar. Entonces, la dicotomía hoy es: queremos que nos saquen el impuesto a las ganancias, pero no nos vamos a contentar con eso. Queremos que le saquen los impuestos a las ganancias, pero queremos que los que más puedan aportar sigan aportando. No queremos que la torta se achique, por el contrario, queremos que la torta sea grande para poder repartirla mejor. Otro de los problemas que afronta la sociedad, y sobre todo los trabajadores, y sobre todo las pymes y comercios, es el tremendo tarifazo. Yo les voy a contar algo que me ocurrió esta mañana, ¿no? No solamente me ocurrió a mí. Esta pregunta, Alberto, es un poco para vos. Le ocurre a mucha gente. Esta mañana, por debajo de la puerta, deslizaron la factura de la luz o del consumo de energía eléctrica, para mejor decir. Y la recibió mi señora. Y entonces yo la veía con el papelito en la mano y mirándome asombrada y casi pálida. No voy a decir cuánto nos llegó de luz, nos llegó una cosa
yo no vivo en una mansión, una cosa realmente exorbitante. Lo que me ocurre a mí le ocurre a mucha gente. Y todo el mundo le está echando la culpa al gobierno provincial, porque la empresa provincial de la energía es una empresa provincial. Alberto, ¿cómo es la cuestión acá? Y cuando uno va a hacer un reclamo, por lo general se la agarra con el que está del otro lado del mostrador. Bueno, esto siempre es así. Es una cuestión humana esa. Pero bueno, esta pregunta me permito aclararte lo siguiente, que algo que vos sabés y que yo no digo que he vivido en carne propia, pero lo conozco directamente. Los trabajadores de la EPE pagan las consecuencias de asuntos que no tienen nada que ver con eso. Incluso muchos chicos han sido golpeados, apedreados, maltratados. Aclaración al margen. Sí, no solamente en la EPE, también en el sector cooperativo. Son distribuidoras. Pero bueno, esta pregunta que vos hacías recién también va en el mismo sentido de lo que recién le preguntaste y respondió Martín, ¿no? Con mucha claridad. Nosotros venimos de un modelo económico que subsidiaba diferentes cuestiones, entre ellos la tarifa eléctrica. Por más de 10 años vino subsidiada la tarifa eléctrica. Hoy se le quitó parte del subsidio, porque este tarifazo, el gobierno nacional arbitrariamente decide quitarle el subsidio, pero no quitó la totalidad. Todavía falta. Y de acuerdo a información que tenemos nosotros, en septiembre u octubre, el gobierno piensa volver a revisar la tarifa eléctrica, porque hoy la generación, es decir, la producción del megavatio hora, cuesta un poco más que lo que estamos pagando los usuarios en las diferentes franjas de consumo. O sea que el tema se puede agravar aún más todavía. Y en el caso particular acá de la provincia de Santa Fe, es muy probable que vos no hayas recibido todavía el impacto directo en toda la boleta, en todo el consumo, de la tarifa sin subsidio. Por ahí se arrastra de acuerdo a la lectura, quizás algunos días de diciembre, donde la tarifa estuvo subsidiada. Todavía le pasa a muchos usuarios. Me dejas más tranquilo. Bueno, pero es la realidad, hay que explicárselo a la gente. Acá nosotros, dentro de lo que es nuestro reclamo hacia el gobierno nacional, nosotros repudiamos el tarifazo. Porque a diferencia de lo que piensa la gente, esto perjudica notablemente tanto a la distribuidora como a los trabajadores. Hoy podemos decir, no tenemos el número finito, pero sí podemos decir que en el orden entre un 10 y un 11% está perdiendo de recaudación la empresa provincial de la energía. Ha bajado la recaudación. Y producto, obviamente, de esta situación. ¿Esto afecta a las inversiones y a las obras? Esto afecta a todo el mundo. Esto afecta a los trabajadores, a los hogares, afecta a los comercios, afecta a la industria. Acá ha habido un traslado de costo, esto producto directo de ese cambio de modelo a este plan económico, donde ha habido una transferencia notable de recursos hacia los más poderosos a través de la quita de retenciones. Entonces, esa plata que entraba por las retenciones, hoy fue distribuida en los sectores más populares. Esta es la realidad. Y esto es lo que tiene que tener en claro la gente. La empresa provincial de la energía o una cooperativa, lo único que hace es distribuir la energía eléctrica. No es que compre energía a $1 y al usuario se la vende a $2. No, compra $1 y al usuario le llega $1. Y cobra por un servicio de distribución, que de acuerdo a las características de la empresa, tiene su costo. Esa es la realidad de la provincia. Hoy la empresa provincial de la energía, con este tarifazo, lo mismo ocurre con las cooperativas, no se beneficiaron, al contrario, se han perjudicado porque el poder adquisitivo de la gente por ahí no alcanza para hacer frente a esta situación, y lo mismo ocurre con los industriales, lo mismo ocurre con los productores, y eso deviene directamente en una consecuencia que es empezar a bajar la recaudación. Tema grave, un tema
muy preocupante para nosotros. Sebastián, ustedes están en una cruzada que es por el descanso dominical. El concejal Martín Rosúa estuvo en el Colegio de Abogados y dijo que lo que se había aprobado en la legislatura, lo que había aprobado el gobierno de la provincia y lo que se aprobó en el Consejo es un mamarracho jurídico. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? Es más, que no está haciendo más que insultar a los legisladores, es más, todos los legisladores de la provincia de Santa Fe, tanto diputados dijo que es injusto que trabaje un empleado de comercio en un comercio y que un cajero de un supermercado descanse ese día. Yo creo que ese concejal, como algún otro, está incidido por los grandes grupos económicos de los cuales hablábamos antes, ¿no? Que venían haciendo campaña a través de la Fundación Libertad, del Foro Regional. Está insultando a los diputados, a los senadores de la provincia de Santa Fe, a los concejales, a sus propios compañeros de bancada, los concejales, porque fueron ellos los que discutieron a través de 2 o 3 años la ley 13441 del descanso dominical. En ese sentido, nosotros no queremos entrar en esa discusión de si es un mamarracho jurídico o no. Nosotros llevamos una propuesta a la Cámara de Diputados de la provincia con una ley mucho más, que contemplaba un montón de cosas más que la que salió, pero bueno, después se fueron agregando y sacando cosas a través de los distintos procesos, pero no es una ley totalmente discutida y consensuada, donde participaron todas las fuerzas vivas que involucran al tema del descanso dominical. Y creemos que no es solamente una pelea gremial, sino que también hay una cuestión política de fondo en este sentido, que es todo el cuestionamiento a las políticas neoliberales que desde la dictadura y la época del neoliberalismo, con los decretos de Cavallo, han impuesto en el país y en el mundo, y creemos que va muy fuerte contra eso, ¿no? ¿Quién decide cuándo se trabaja o no se trabaja? ¿Quién decide si es hora de consumir en todo momento o no? Nosotros creemos que fue una lucha gremial, pero también política, en contra de eso, ¿no? De esto de los trabajadores, de decir, no, hay un día de descanso uniforme, que descansan todos los trabajadores, y el comercio, como por no ser un servicio público, porque si fuera un servicio público, bueno, ahí entraría otro tipo de discusión, pero el comercio, a no ser un servicio público, no tiene por qué estar abierto para que una persona vaya a comprar un televisor, un paquete de yerba un domingo. Y lo que nosotros, así como contaba el compañero Alberto, de que todo recaía sobre el compañero que atiende en el mostrador en la empresa de energía provincial, nosotros también recae todo sobre la cajera. Y las que más sufrían todo este tema de los domingos, por el vínculo familiar de las compañeras que tienen con los hijos, con su familiar, el Día de la Madre, era un sector en el que había mucho reclamo a esto de que se cerraran los días domingos. Bueno, por fin el Consejo Deliberante, eso lo debo decir, compañeros, si hay una señal positiva en todo esto que pasó últimamente, la unidad del movimiento obrero, rosarino. Hemos estado con los compañeros de SADOP cuando marcharon por la paritaria, con los compañeros de la UON el otro día en el Consejo, bueno, con bancarios. Ellos estuvieron el día que marchamos al Consejo Deliberante también por el descanso dominical. Y bueno, ahora ya es ley, está adherida. Ayer también salió en Villa Constitución, que era importante para nosotros, ya está en Galvez. Hay 23 ciudades de la provincia de Santa Fe y estamos esperando para que el 1 de julio, el 2 de julio, creo que es el primer domingo, se cierren los supermercados, como lo dijo todo el proceso democrático, salvo el concejal Rosúa, en todos estos últimos años. La productora del programa nos está haciendo señas de que el tiempo se acabó. Estirado. Pero yo le voy a pedir un minuto más, una breve reflexión a cada uno, muy breve, sobre el pago a los fondos buitres. ¿Qué significó, qué significa para el país? Volver al endeudamiento, volver a la pobreza, volver a tener que aceptar reglas de juego internacionales que hace algún tiempo atrás nos llevaron a la crisis terminal del año 2001.
memoria. Acordémonos los argentinos lo que pasamos, pero bueno, sin ningún lugar a dudas que no podemos acompañar esa decisión y creemos que cualquier justificación que se quiera hacer al respecto va en contra de los intereses de los sectores del trabajo a los que nos toca representar. Martín. El pago de una deuda ilegítima necesariamente es un pago ilegítimo. La realidad es que si usted compró bonos para hacer usura, y la usura está mal vista de tiempos inmemoriales, quizás hasta desde el mismo momento de la editorial que vos decís, digamos. El usurero fue una persona mala vida. Y el que le paga a un usurero con plata que es de otro, hace una conducta doblemente de mala vida, porque la plata que estamos usando es la plata del pueblo, no es la plata de este gobierno. El pago a los fondos buitre representa una opción. Nosotros podemos crecer como país fomentando la industria nacional, fomentando el empleo, fomentando el consumo interno, fomentando la generación de puestos de trabajo, o podemos tratar de crecer endeudándonos de afuera e haciendo la bicicleta financiera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos crecimientos? Que en uno crece la gente y en otro crece el poder financiero. Se eligió que crezca el poder financiero y no la gente. En los números van a cerrar. Pasa que nosotros queremos que los números cierren con la gente adentro y en este modelo los números van a cerrar, pero con la gente afuera. Sebastián. Totalmente de acuerdo con Martín y Alberto, y agrego que hay que empezar a usar una palabra que se dejó de usar, que para mí es la dependencia. O sea, lo que está pasando ahora es que se está volviendo a tener una dependencia, no de igual a igual comercial como se intentó en un momento con países emergentes, como lo que era el BRIC, sino directamente arrodillarse ante los poderes imperiales que hay en todo el mundo, principalmente financiero, como dice Martín, y que eso ya está demostrado, igual con ciertas políticas que se están implementando, que no hace más que traer pobreza a los sectores más humildes y a los trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo lo seguía atentamente a lo que dijo el rabino, y fíjense ustedes qué bueno, porque en su reflexión final él coincide absolutamente con algo que dijo en el programa pasado Monseñor Emilio Cardarelli cuando habló de la famosa grieta, ¿no? Ahora, a esta división tan acentuada y tan lamentable que hay en el país, esta división política, se le llama grieta. Y Monseñor Cardarelli también decía lo mismo que dice el rabino. Y yo quiero añadir algo al respecto. No solamente nuestro país, sino también la humanidad vive tiempos difíciles. Ojalá que no, pero hay quienes dicen que estos tiempos se van a agravar. Se van a agravar para cada persona y para cada sociedad. Ocurren cosas que son lamentables. Atentados contra el planeta, contra la madre tierra. Ya lo hemos dicho esto, ya lo hemos hablado, incluso lo he escrito muchas veces, pero nunca está de más recordarlo. Atentados que significan un atentado contra la vida de los seres humanos y también de nuestros hermanos animales y también del reino vegetal, es decir, de todo lo creado. Atentados que van de la mano de esa avidez por el dinero, por el oro, y que está a cargo o son responsables de ellos ciertos grupos de poder a quienes no les trepida la mano en hacer cualquier cosa en razón del rédito monetario. Como he dicho alguna vez, y lo repito hoy, el 80% de la angustia del ser humano o de la pena social está íntimamente vinculada a los estados, a los gobiernos
y a los sectores de poder. Y esto es así porque en esos ambientes, en esos sectores, hay ausencia de amor al prójimo. Amor al prójimo. Hay amor por el dinero, hay amor por el poder, hay amor por la gloria o el éxito mal entendidos, pero no hay amor por el ser humano y no hay amor por todas aquellas criaturas que habitan la faz de la tierra. Y por eso hay tanta angustia, tanto vacío existencial, tanta soledad, a veces en compañía. Por eso, como decía el rabino, las familias a veces están en otra cosa, desperdigadas, no hay reuniones familiares. En las cenas o en los almuerzos el referente es el televisor. Para los chicos el referente es el juego informático. Se ha perdido el contacto entre los seres humanos. Cosa curiosa, hay quienes en las redes sociales cuentan pelos y señales de su vida, pero son incapaces de dialogar cuando tienen a un hermano enfrente. Todo esto no es casualidad. Todo esto está pergeñado, pensado, aunque a usted le cueste creer, por eso que yo siempre he llamado el sistema entre comillas. Me despido con esto. La Biblia habla de la bestia. La bestia no es ese diablo con cara de macho cabrío, color rojo. La bestia es este mal que ha conculcado al ser humano de distintas formas y que hace llorar a ricos, clase media, pobres, animales, y hace marchitar y extinguir de la faz de la tierra a todos. Esa es la bestia. Para cambiar todo esto es necesario un pesaj, un pasaje. Si lo quieren desde el punto de vista cristiano, es necesaria una resurrección a una nueva vida. Les deseo lo mejor, les deseo buena vida y será hasta la próxima semana si Dios quiere.